Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a un nuevo podcast con Javier Orraz, que suscribe. Este podcast va a tener varios apartados, varias noticias, no son muchas, pero son para por lo menos dejaros mi parecer al respecto. Y vamos a comenzar con la primera en la frente, y es que, la primera en la frente para los clientes de esta firma, pero atendiendo sobre todo a el precio del oro, que es realmente el protagonista. Hoy estamos a miércoles día 9, pero quiero que veáis cómo es la especulación que se mueve alrededor de todo esto, porque es que ahora mismo, con todo esto de la guerra económica y de todo el follón que nos están comentando, nos encontramos ante el hecho de que hay un montonazo de especulación. Aquí todo Dios está especulando. Todos, no se escapa nadie, ni por la parte privada, ni por la parte pública, ni por la parte de nada. Todo el mundo especula. ¿Me parece lícito? Pues bueno, libre mercado y que hagan lo que quieran. Quien quiera entrar a saco, pues que entre, ya está. Pero vamos a ver, tampoco entiendo que haya gente tonta, retrasada, que meta sus dineros en cosas que no le puedan interesar. A partir de aquí, que cada cual haga lo que quiera. El hecho es que están habiendo un montonazo de fluctuaciones con respecto al oro, porque además, repito, hace 2 días el valor del oro había pegado una bajada súper gorda por el tema precisamente del, vamos a llamarlo la precampaña de la preguerra esta económica del tema de los aranceles. ¿Qué nos pasa? Que efectivamente hoy, miércoles día 9, el precio del oro ha repuntado, concretamente repuntó ya ayer día 8, martes, pero hoy pues ha salido publicado en un montonazo de sitios que efectivamente el precio del oro otra vez está yéndose para arriba, para las nubes. Dios mío de mi vida, la que se nos viene de encima con el tema del oro. Y es el siguiente, siempre adaptándonos al sector lujo. De acuerdo, porque el oro donde se mueve en el sector lujo. Da igual si te vas a comprar una gargantilla o una pulserita de oro fino, bueno, ya tiene que ser fina, de verdad, porque está disparado de nuevo. Mañana igual baja, cosa que me extraña. Así que estamos con fluctuaciones, pero hemos pasado de un bajón del precio del oro muy importante a una subida que se va a ver reflejada en el precio de los relojes Rolex. Así que seguimos de nuevo atendiendo a las políticas de las empresas del sector lujo, en las cuales no se van a bajar del burro, y menos Rolex. Veamos, los relojes Rolex, allá donde podamos pensar, habrá modelos que no, pero muchos de ellos, incluyen componentes que están hechos de oro. No solamente por la parte decorativa, sino que por la parte de lo que es la maquinaria o sí, directamente se está yendo la cabeza por la parte de la maquinaria, efectivamente, y por la parte decorativa con el tema de el oro que puedan meter. Hasta voy a decir el tema de los que tengamos con baño de oro. Esto también, porque si es baño de oro, ojo, aquí también esto influye. Vamos a dejarnos de tonterías, la broma está bien, pero hasta cierto punto. Rolex no se anda por las ramas. El otro día, yo no sé si esto lo he contado anteriormente, pero un amigo se quiso marcar concretamente esta Navidad pasada, que no fue el otro día, fue la Navidad pasada, y me dijo así, desobradísimo, que había ido al Corte Inglés y que se había comprado un Rolex, no, mejor dicho, bueno, sí, lo había comprado él, pero era para regalárselo a un tío suyo. Y me lo dejó así, pues yo me he ido al Corte Inglés y he comprado un reloj a mi tío. Rolex. Y yo, qué bien, qué guay. Pues espero que le guste mucho porque es un pedazo de regalo. Yo así dorándole la píldora y sabiendo que con Rolex esto no funciona así. Quien quiere un Rolex tiene lista de espera. Lo tienes que solicitar y esperarte, a no ser que te vayas al mercado de segunda mano y pagues un pastizal. Esto es lo mismo que pasa con los bolsos de Hermès, los famosos Birkin, que hay lista de espera y sobre todo si lo quieres personalizado. Y aquí tenemos lo mismo. Es el mismo efecto, solamente que aquí estamos jugando con el oro, que además esto también va a recaer sobre
todos los bolsos, ya que lo he dicho, va a recaer sobre todos los bolsos que estén personalizados o no, pero que lleven hebillas y cadenas de oro, que a verlos haylos, y los Birkin ofrecen la posibilidad, esto es que lo sé a ciencia cierta, vamos, totalmente, puedes personalizar las hebillas, los cierres y tal, los anclajes que lleva y ponerlos de oro o del metal que quieras, hasta con incrustaciones de diamantes. Llega la cosa hasta ese punto. Es muy friki, lo sé, pero tiene su público. Y aquí con los relojes tenemos lo mismo. Pero es que Rolex no te vende el reloj y te dice, toma, aquí lo tienes, ay, mira, te encanta, qué bonito, llévate 80. No. Vuelvo a repetir, lista de espera. Y esa lista de espera, además, va a suponer que te vas a encontrar con una subida en el precio cuando vayas a comprarlo. Porque tú haces la reserva y entiendo que tendrás que pagar lo que tengas que pagar. No sé cómo funciona ahí, eso también es cierto. Pero tú haces tu reserva y seguramente el precio de tu Rolex se va a ver afectado al final. Precisamente por el precio de todos estos ítems que se están disparando. ¿Quién se va a llenar las manos? Los especuladores. Y harán bien. Mirad, podemos tener el rollo de, oye, es que esto no es de ser buena persona, buena gente, esto es de ser un truán y tal. Pero escucha, si hay que aprovechar los momentos, pues se cogen y se aprovechan. Alguien tiene lo que tú estás buscando, que te cuesta un montón, pues entonces tienes que pagar. Y ya está. Otra cosa que luego lo declara Hacienda y todas esas cosas, pero eso es un problema. Pero yo entiendo que ley de la oferta y la demanda. Y lo entiendo y lo comprendo, que esto me encanta a mí últimamente decirlo, pero es verdad. O sea, tú quieres esto, yo lo tengo, me lo pagas. Pero además, bien pagado, porque sé que te vas a tener que esperar un montón de tiempo para obtener el tuyo nuevecico recién sacado. Yo lo tengo también nuevecico, no recién sacado, sí que está usado, pero está impoluto y perfecto. Con toda la serie, toda la numeración, todo original, hasta incluso te presento la factura si hace falta de que es un producto original y olé. Y lo pagas. Y esto es lo que está pasando ahora mismo con el oro. De ahí también que, por ejemplo, las famosas pulseras Cartier, que lo he contado un montonazo de veces, pero es que me encanta contarlo porque hice el gilipollas, porque hace unos años, antes de la pandemia, estuve a punto de comprarme 2 pulseras de estas del amor que van con el tornillico de Cartier. Me quedé con unas ganas locas de comprármela. Pude habérmela comprado. Las 2 las pude haber comprado perfectamente. ¿Por qué? Nuevas. Hace ya años, pero nuevas. Directamente a Cartier. Porque el precio del oro no estaba por las nubes. Siempre ha estado caro, pero ahora ya esto es intratable. Y, si mal no recuerdo, pues eran 900.000 euros cada pulsera. En aquella época yo ganaba una pasta, ¿eh? Vamos a dejar las cosas claras. Pero aún así, hubiese sido la inversión más redonda de mi vida. Porque ahora a ver quién es el guapo que se compra una pulsera de estas del amor eterno de Cartier, la de la rosquita, porque el precio que tienen es para caerse para atrás. No sé, son ya 8.000 euros, bueno, es una barbaridad la puñetera pulsera. O sea, estoy arrepentido de muchas cosas, pero de no habérmelas comprado también, porque es que era el momento de haberlas comprado y sobre todo como inversión, porque yo sí que me gusta ponerme pulseras, pero yo no voy a estar con pulseras puestas. Yo no me pongo pulseras todos los días. Me la pongo cuando me apetece. Pero eso lo tengo claro que hubiese sido la inversión del siglo. Lo mismo que cualquier persona que pueda hacerse con oro, aunque sea de segunda mano o lo que sea, comprarlo. No sé, tengo las sensaciones de haber hecho el gilipollas, de verdad, porque es que, claro, cuando tienes un muy buen sueldo, pues las cosas no te las piensas tanto. Pero me pilló así a reboliqueado, al final no compré nada, porque de verdad que no me compré nada y dije, bueno, las pulseras ya me las compré el otro día. Pues ahí es cuando ya la cagué, porque me olvidé de las pulseras, no las volví a comprar y luego cuando me dio digo, voy a ver qué es lo que valen, no para comprarlas evidentemente, pero sí para ver qué era lo que valían, dije, ¿what? Digo, madre mía, creo que ya la última vez que las vi
la penúltima vez que las vi, mejor dicho, estaban como unos 4.000 euros cada pulsera, ¿eh? Ahora ya es que no las puedes ni tocar. Es más, voy a hacer un corte y voy a ver qué es lo que cuestan las pulseritas estas de Cartier, porque tienen, de verdad, quiero decir el precio ahí, ¡pumba! Clavaete. Las tengo aquí, no estaba equivocado, es que es lo que es. La Love del tamaño clásico cuesta ahora mismo 8.050 euros. Ojo. Y la pulsera del tamaño mediano, que esa me la puedo poner yo en el dedo gordo del pie, porque en otro sitio no, porque es pequeña, 6.700. Y luego pues ya sí que tenemos otra que es de pavé, cuesta 20.000 euros, no, 29.800 euros, vale, pero las que os digo yo que costaban como mucho, que no llegaban, yo creo que no llegaban ni a los 1.000 pavos, eran las Love, que estas son las pulseras Love, y ahora que cuesta 8.050 euros, yo no me puedo gastar eso, es que ni loco. Ni loco, es que no entra, ya no. No, antiguamente esto tampoco me lo hubiese comprado a este precio, ¿eh? Por muy mucho que ganara, no las compro. O sea, si a mí me dicen en aquella época, cuestan 8.050 pavos, la clásica, tamaño clásico, digo, ahí te la quedas. Me voy a la joyería de aquí de Anca, mi pueblo, y me la compro ahí tranquilamente. Otra, que no tiene ni por qué ser igual y por lo menos llevo mi pulsera de oro. Pero 8.050 pavos, fijaros la subida acá de precio que ha tenido el oro de aquí, yo creo que, no sé, unos 14 años posiblemente, unos 14 años o algo así. Es que no me acuerdo mucho, pero por ahí andaba. Hará como unos 14, 15 años, ¿eh? Hará unos 14, 15 años, vamos, esto no valía eso ni pegando saltos. Y yo es de lo único. Bueno, me puedo arrepentir de más cosas, pero digo a nivel físico de la tontuna de voy a comprarme algo, a ver, que por lo menos para mis futuras generaciones venideras, ya ves tú. No. Es absurdo. Que digo, bueno, pues lo cojo como inversión. Pues mirar, la inversión, estoy arrepentido. Vale, vamos al siguiente bloque, que el siguiente bloque también tiene mucha tela. Quien pueda que compre oro, y ya sabéis que igual está abajo que está arriba, pero el oro siempre va repuntando, por mucho que pueda bajar, luego después te sube. Ay, de verdad, ¿cómo estamos? Siguiente bloque. El siguiente bloque es un bloque que es penoso que se tengan que estar viviendo estas situaciones. Yo entiendo que puede haber también en este mare magnum de denuncias, más de 60.000 denuncias, que está sufriendo Johnson & Johnson, que pueda haber alguna que otra falsa. Entiendo. No vamos a quitar la posibilidad de que exista alguna denuncia falsa, pero que muchas son reales, presuntamente, no os digo que no. El tema está en que el tribunal ha rechazado ahora mismo una oferta de Johnson & Johnson para llegar a un pacto con estas 60.000 denuncias o denunciantes, aportando 10.000 millones de dólares para que se cierre el caso y la cosa no tire adelante. Lo que sucede es que aquí el juez o los jueces que llevan el caso han dicho que no. Porque cada vez que Johnson & Johnson ha intentado un pacto o un trato con todos los denunciantes, después lo que ha venido ha sido la declaración de bancarrota o de quiebra por parte de la empresa que se encarga de gestionar todo el tema del talco, que no es directamente Johnson & Johnson, sino que es otra de sus empresas con las cuales derivan todo el follón de este talco, que os pongo un poco en situación. Viene dado porque hay multitud, estas 60.000 denuncias, que hay más que han causado o que han puesto la denuncia a causa de cáncer de ovarios por la presencia presuntamente de amianto, asbesto, en lo que es la formulación del talco. Esto está habladísimo en el canal. Os invito a que veáis el resto de contenidos del tema del talco. Está hablado en directos, sobre todo. Creo que hay algún que otro vídeo anterior.
en los que os pongo en situación con respecto al tema del talco. Con esto hay que tener muchísimo cuidado porque antes había en YouTube un vídeo colgado de un documental, no era un vídeo, era un documental puro y duro de cuando surgió toda la problemática del talco y salía gente afectada presuntamente por cánceres causados por asbesto. ¿Cuál fue el foco al inicio? Eso que lo diriman los jueces estadounidenses. Yo no soy quien para decir absolutamente nada, simplemente os pongo en contexto cómo fue la cosa y cómo está la cosa. El caso es que ese documental fue retirado de todas las redes. Yo lo tengo. No lo voy a publicar ni lo puedo publicar porque me voy a traer problemas y pasó porque este canal me ha costado muchísimo trabajo llevarlo adelante, sacarlo adelante como para ahora perderlo por un documental que además, como yo, es que tampoco es mío, o sea, no es de mi propiedad intelectual, no es de nada, entonces ahí se queda y catapum chimpum, matarile el hilero. Pero que sepáis que lo tengo y que efectivamente, menos mal que para publicar en Twitch, porque lo estuvimos viendo en Twitch, lo descargué y lo puse en Twitch. Aquí evidentemente la normativa de YouTube no es tan permisiva, pero cuidado también, porque yo lo di en YouTube, pero YouTube... No, yo lo di en Twitch, perdón, estoy diciéndolo mal. Yo lo di en... No, el vecino, fui yo, que tengo el cuchillo, lo di en Twitch. Y desapareció también. No aguantó el vídeo colgado ni 15 días. No me supuso absolutamente nada para el canal, pero tuvo una retirada a tal que así. No tuve ningún tipo de información, no me mandaron ningún mensaje, no me mandaron nada, no infringí nada, porque gracias a Dios no se infringió nada con respecto a la normativa que estaba en aquel momento en la plataforma morada, con lo cual, campana y se ha acabado, sin problemas. Pero aquí en YouTube ha sido retirado, porque era muy cañero. Al final también salía un doctor, también afectado por todo el tema de asbestos. No sabemos, yo no lo sé, si fue por talco, no fue por talco o por lo que fue. El caso que este señor también estaba muy malico. Entiendo que ya no estará con nosotros porque era un señor además que era bastante mayor. Un doctor que estaba trabajando o que trabajaba mucho con la empresa. El caso es que Estados Unidos, que el funcionamiento es completamente distinto a cómo puede funcionar los médicos aquí, en fin, es otra historia. El tema está, y yo conozco mi realidad, no la de los demás, más o menos, por poneros un poco en contexto de cómo va el tema, que me tengo que andar con mucho ojo a la hora de exponer determinadas cosas, que no por nada, porque yo lo que estoy haciendo realmente es hacerme eco de las noticias, que esto sale en Bloomberg, sale en Reuters, sale en Agencia F, sale en todo esto y sale publicado. Yo simplemente lo que hago es deciros cómo está el tema. Ahora mismo, pues, ha dicho la Corte o el juzgado americano, que se encarga de dirimir todo esto, que no, porque no quieren historietas de que luego digan que nos vamos a la quiebra, no podemos pagar, sí, son 10.000 millones. Como no podemos pagar 10.000 millones, nos vamos a la quiebra y hasta luego, Mari Carmen. Johnson & Johnson les da igual, pero es una filial de ellos y los jueces han dicho que nané. Poniéndoos más en contexto, sí que es cierto que están saliendo juicios separados porque esto es una demanda colectiva, porque va por un lado, pero luego sí que ha habido otra gente que se ha metido por los juzgados de una forma a nivel personal, sin estar en grupo ni nada de esto. No han hecho una demanda colectiva, sino que individualmente fueron a poner la demanda. Ha habido juicios que han salido favorables para estas personas, pero también ha habido juicios que han salido desfavorables y además... bueno, en fin, creo que evidentemente podrán recurrir los familiares porque estas personas ya no están con nosotros, se fueron. Esto es de todo como en botica. De momento quien tiene la fuerza es la demanda colectiva. Vamos a ver en qué termina todo esto. La demanda colectiva me parece súper apasionante, me parece una... cochinada por la parte, efectivamente, de la gente que está sufriendo todo este tema del cáncer de ovario y otros varios, nunca mejor dicho, pero hay que ser muy prudentes con todo este tema porque aquí lo que hay de por medio es una multinacional que lo puede todo, pudo quitar
los contenidos del vídeo no va a contener... Bueno, a mí me aplasta como si fuese una pulga. Pero esto es la información que hay con respecto a los señores de Johnson & Johnson y ver qué tal funciona la cosa. Seguirán saliendo noticias, pero llevaba mucho tiempo que no me hacía eco de esto y concretamente esta noticia ha salido publicada el día 7 de abril. La fuente es... un segundo porque tengo que mirar... Ah, sí, Global Cosmetics. Esto es de Global Cosmetics y me apareció. Digo, ¿qué es esto? Pues mira, momento para dedicar a lo que es Johnson & Johnson, que siempre le hemos hecho seguimiento. También os digo una cosa, esto es de Global Cosmetics, pero igual aparece en cualquiera de las otras agencias de comunicación, porque esto es información internacional, no solamente es de esta gente, pero bueno, aquí es la fuente que yo estoy tomando y por la cual pues estoy ahora mismo hablándoos de ello. Pasamos al siguiente bloque. Y el siguiente bloque es que tenemos nueva CEO dentro de Creed. Sí. Nueva directora ejecutiva para la división de Creed que forma parte del grupo Kerim Boté. Y concretamente la señora, para no meter la pata, se llama Natalie Berger. Mirar, los movimientos están ya aquí. Vamos a olvidarnos de historietas, de que hoy Creed es una empresa nicho espectacular, que lo es. Pero el tablero ha cambiado. El tablero de juego ha cambiado completamente. La familia Creed no tiene nada que ver ya, ni siquiera los anteriores propietarios, el Blackstone estos o como se llamen, los Black, la familia Black. Black. Y todo esto va a cambiar. No me quiero poner tampoco muy pesado con el tema Creed porque sé que puede parecer que es muy recurrente y que estoy buscando vistas que no es así. Bueno, sí es así, pero no es así. O sea, para mí es mucho más interesante las dos noticias de lo que... Por eso esta la he dejado para el final. O sea, no es porque sea para redondear, no, es que realmente la he dejado al final porque para mí no es tan importante. Prefiero que os quedéis con las noticias del principio que no tanto en cuanto con la del final. Porque no deja de ser una empresa ahora mismo que entiendo como perfumería de diseñador, pero si cabe todavía más ahora que antes. Antes no. Muy nicho y lo que queramos. Pero es que ahora... Dije, vamos a ver dónde queda la familia Creed, el señorito Creed, vamos a ver cómo queda. Pues va a quedar como mucho como perfumista de la firma, pero no pincha ni corta ya nada, O sea, podrá quedar para hacer muchas entrevistas con youtubers, influencers, lo que le dé la gana. Este señor ya ni pincha ni corta nada en la empresa, más allá de su contrato que pueda tener como un trabajador más. Punto. No hay que buscarse más historias. Y ahora mismo, pues tenemos a la amiga Natalie Berger, correcto, el segundo nombre es Duquesne, que se va a encargar de esto. ¿Por qué? Pues porque ha llegado el señor François-Henri Pinault y ha dicho, nena, tú para allá. Y punto pelota. Una de las cosas que me pone muy nervioso al respecto de esta señora, que no pongo en duda su profesionalidad, pero es que entiendo que últimamente la familia Pinault está haciendo cosas un poco raras y yo no sé qué le pasa a esa cabeza, que se han vuelto woks. Esta señora es una señora, no estoy hablando... Es como una mentalidad autodestructiva, más que nada. Ya sabéis que ya lo he estado hablando muchas veces. No quito el hecho de que esta señora sea una grandísima profesional, pero es que me da miedo de dónde viene. Es que de dónde viene me da pánico, porque precisamente de dónde viene la empresa está hundida. Es ahí donde yo encuentro el problema real con Natalie Berger, Duquesne. Porque viene de Estée Lauder. Y Estée Lauder está hecha unos zorros. Es más, acaba de salir otra publicación que no he querido mencionar porque sí la voy a mencionar ahora, pero así rapidito, porque
resulta que la denunciaron a Estée Lauder o la pillaron con el carrito del helado por no declarar abiertamente los ingresos que estaba teniendo en determinadas áreas de venta, es decir, Asia, China, lo que fuera, ¿vale? Por poneros un poco en contexto. Entonces han habido inversores que han dicho, yo quiero saber las cifras de venta, qué es lo que se ha vendido, qué es lo que se ha perdido en esta zona y entonces los han pillado con el carrito del helado y ahora tienen que pagar. Aparte que entiendo que tendrán que hacer públicas las ventas. Mirad, esto es una soberana locura. La historieta está en que esta señora viene de ahí. Es que anteriormente ha estado en Estée Lauder y Estée Lauder está chungo. No venden, no tienen presencia. Encima, gracias a Dios mediante, se van a escapar con el tema de los aranceles porque ellos producen en Estados Unidos y producen en Europa. No todo es de Estados Unidos, con lo cual, nadar y guardar la ropa. Pero es que creo que esto es algo autodestructivo. Como no haga bien su trabajo, espero que la familia Pinault la quite cuanto antes, porque es que si no, de verdad es que se va a marcar en toda regla un Estée Lauder. Y Estée Lauder está muy mal, porque no para de, encima de que no tiene ventas, ahora tiene denuncias por todos lados. Yo qué sé, a ver, hay que entenderlo también. Las empresas cuanto más grandes, más están enmarronadas. Es verdad, sí es lógico, eso no pasa nada, ¿vale? Al final todo se ve en los juzgados y punto, si es que hay denuncias. Pero es que, claro, cuando tus propios inversores no conocen los beneficios o pérdidas que puedan tener en determinadas áreas, como puede ser China o Indonesia o vete a saber qué, pues ahí es donde vienen los problemas. Y luego, claro, y encima tú ya estás diciendo, a ver, no quiero patinar, pero espero que, y no quisiera que desapareciera Estée Lauder, ni muchísimo menos, pero me gustaría pensar que todo esto que están viviendo es por pura reestructuración empresarial. Cuando asuman ya el hecho de que están reestructurados, que el haberse quitado un montonazo de licencias de encima les hace centrarse más en su trabajo y en hacer las cosas mejor y en reducir plantilla y toda esa toda esa forma de estar perdiendo dinero de una forma o de otra, reducir gasto. Básicamente, cuando hayan dado con la fórmula, y espero que sea pronto, que se pongan a funcionar y a sacar productos tan buenos como siempre han estado sacando. Pero es que van a empezar a vender divisiones. Es que, ya lo comenté, van a empezar a vender divisiones. No va a desaparecer, pero aquel gigante que conocimos, os puedo garantizar que de aquí a 5 años no va a ser el mismo que hemos conocido en los años 80, 90, que fue cuando tuvo la mayor gloria y esplendor Estée Lauder. Años 80, 90 y 2000, porque queramos o no queramos, estamos en el 2025. Ojo, cuidado, que ha pasado un montonazo de tiempo. Yo no me quiero ni poner a mirar los vídeos antiguos porque me puede dar un parraque si me veo físicamente como estoy. Pero no va a ser, de aquí a 5 años, no va a ser la empresa que conocimos. Claro, ahora cogen, la meten dentro de Creed, directora ejecutiva de Creed, y vamos a ver qué es lo que hace. Entiendo que tendrá que rendirles cuentas a sus superiores, es decir, inversores, accionistas, François-Henri Pinault directamente también, y ver si la señora produce o no produce, porque si no produce, los Kering tampoco es que se lo piensen mucho a la hora de ponerte de patitas en la calle, pero es que hay necesidad de ponerse en riesgo. Espero que hayan valorado muchísimo a esta señora que se llama Natalie Berger. Y es que hago así para mirar otra vez el nombre, no me fío. Natalie Berger y ver que realmente la tía es productiva y que puede llegar a sacar adelante Creed. Porque cuando el río suena, agua lleva. ¿Y qué necesidad hay de cambiar a tu CEO? Sí, todo va estupendísimamente bien. Como ya lo dije, es que esto está más que hablado, ¿eh? Qué poco me equivoco. Qué poco me equivoco.
Creed no está siendo rentable. No hay manera de reflotarlo, al menos de momento, y por eso van a la desesperada sacando perfumes semana sí, semana también. Así que más vale que se pongan a hacer una buena campaña de publicidad súper agresiva y bonita, que enganche a la gente, a las nuevas generaciones de personicas interesadas en la perfumería y determinado nivel económico, y entonces veremos qué tal va la cosa. Porque si no, Creed va a terminar muy mal. Tan mal como quizás pueda ir Gucci, con el señor Demna. Pero esto está todavía por ver, pero queda menos, ¿eh? Ya en septiembre, calculo, como mucho ya para la siguiente temporada del 2026, Demna tendrá preparada la colección, pero yo pienso que Demna en este septiembre presentará ya colección. Entiendo que presentará colección, o si no ya irá presentando también cositas sueltas para ir abriendo apetito. De momento lo que presentaron estaba muy chulo, pero fue el equipo directivo artístico creativo de Gucci quien lo hizo, no lo hizo este señor, así que está todo por ver. Kering se está pegando cada pistoletazo en el pie que da absolutamente pánico. Mirar, si Gucci termina en manos de vete a saber quién, pues mientras que sean europeos, perfecto. Como termine en manos de un consorcio, de una empresa de estas, que las vende luego por separado, esto por aquí, esto por allá, mal vamos. Y Kering va camino a veremos a ver qué. Porque es que no dan una. Y tienen deuda para dar y regalar. Así que François-Henri Pinault sabrá muy bien qué es lo que hace. Pero la gente que estamos detrás de las noticias y vemos cómo está ejecutando las maniobras empresariales dan un poco de pánico. Pienso que se están pegando un pistoletazo en el pie. En el derecho o en el izquierdo no lo sé. Depende si son diestros o no, o son zurdos. O diestros o zurdos. Yo soy ambidiestro. Bueno, pueden ser también ambidiestros. Así juegan a dos bandas. Sí, es verdad. Bueno. Chiquitinas, hasta aquí la sección noticias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya sé que ha habido gente que no le ha gustado esto, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y automáticamente que os mando al pozo con la niña de The Ring que está esperándoos con la axila llena de pelos chorretosos. Y por otro lado, como os ha gustado esto, que lo sé que lo estáis viviendo, los likes son gratis, las suscripciones son gratis y la activación de campanita para recibir notificaciones cada vez que el Orgaz publica algo, es decir, yo, es que hablo en tercera persona, es que últimamente estoy un poco afectado. Hacen así, cling, las notificaciones y os mandan un correico y todas las cosas y vais corriendo a ver el contenido del Orgaz, dando al like y suscribiéndoos, básicamente. Pero si no os suscribís, no mandan la notificación y esto es importante. Bueno, ya sabéis también que os podéis hacer Patreon y miembros del canal y que está La alquimia del perfume, mi libro, disponible ¿en dónde? En toda Europa, da igual donde sea, como fuera o fuese, se vende en multitud de sitios, en las librerías, si no lo tenéis, lo pedís. Y ya está, básicamente, por aquello de la facilidad que tiene, en el Corte Inglés está, en el Amazon está, la Casa del Libro, en la FNAC y vete a saber dónde más. No hay problema de distribución con él. Y en América, pues se distribuye de norte a sur y de este a oeste, básicamente porque también se vende en Amazon y tiene distribución también a otros países. Pero si lo pedís en librería, creo que también se puede servir. Aquí me estoy mojando yo un poco porque sé que mi editorial Arcopress también, junto con Almuzara, que es la matriz, ha llegado a acuerdos de distribución con empresas en América. Con lo cual, la cosa está más fácil y factible de conseguir. Señores míos, señoras mías, nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí de corazón y a esperar al próximo capítulo informativo. Muchísimas gracias por estar en este podcast. Auf Wiedersehen.